tenemos en línea también para hablar de lo que está ocurriendo dentro de la región metropolitana, a Gabriel Huerta, presidente del Consejo de Comandantes de la región metropolitana y comandante del Cuerpo de Bomberos Santiago. Don Gabriel, ¿está en línea? Sí, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, comandante. Específicamente agradecerle el contacto que ha tenido con nosotros hoy en el programa Frecuencia Nacional de Radio Bomberos de Chile y que nos cuente las medidas que están tomando en la región metropolitana respecto a esta pandemia en la que ya van 342 casos contagiados y no podemos estar ausentes, digamos, a que prontamente quizás pueda haber alguno de los bomberos contagiados en nuestros cuarteles. Bueno, nosotros hemos estado trabajando en los últimos días, últimas semanas. Nuestra principal motivación es que es poder hacer foco en las actividades que nosotros hemos desarrollado. Lo primero que nos hemos preocupado es de cómo nosotros aseguramos la continuidad de las operaciones tanto el Cuerpo de Bomberos Santiago como en la región, y para eso nosotros hemos implementado una serie de medidas que también están se han ido compartiendo, se han ido masificando en todos los lugares, que tienen que ver cómo disminuimos el riesgo de contagio de los bomberos, y para que los bomberos tengan en sus cuarteles con dotaciones mínimas, con acciones para evitar este contagio y así poder mantener el servicio que nosotros brindamos, mantenerlo operativo. Ese es el principal desafío. Uno tiene que entender que esto es emergencia, no es una emergencia parecida a los grupos USAR cuando van a hacer rescate urbano. Tampoco es una emergencia hazmat donde los técnicos hazmat van a hacer algo. Esto es una emergencia sanitaria, por lo tanto, es como en el gobierno, quien está liderando, a quien nosotros vemos como punto focal o vemos que está dando las declaraciones de las recomendaciones y acciones que hay que hacer es al ministro de Salud. No vemos a otro ministro o a otra autoridad hablando del tema. Por lo tanto, hay que entender que es una emergencia sanitaria y que, por lo tanto, nuestros protocolos y nuestros procedimientos tienen que estar muy vinculados a las recomendaciones de los profesionales del área sanitaria. Y en ese contexto se pone a disposición también todos los implementos y especialidades que tiene Bomberos ante esta emergencia sanitaria, como dice usted. Sí, bueno, los equipos y todo, primero uno no tiene que perder el foco de que uno tiene que preocuparse de su servicio. O sea, si sale un rescate y hay una persona con síntomas, está contagiada, uno tiene que protegerse. Si uno va a un rescate a una casa, un departamento, un ascensor, a un edificio, a un mall, choque o un incendio, un escape de gas, cualquier acto del servicio que nosotros tengamos, primero tiene que tener esta precaución adicional de observar, de ver, de no interactuar, de evitar los saludos, de estar protegidos, porque vamos a estar expuestos a ser contaminados. Si nosotros nos contagiamos, vamos a llegar a nuestros cuarteles, vamos a contagiar al resto de los bomberos se va a tener que ir, el cuartelero se va a tener que ir a hacer cuarentena, y los bomberos no nos podemos permitir estar con cuarteles fuera de servicio en cuarentena completo. Nosotros de alguna forma tenemos que preocuparnos antes de cumplir con estas indicaciones y asegurar nuestra continuidad operacional. Nosotros no nos estamos preparando, nuestro foco no es prepararnos para ir a atender grandes emergencias, para ir a sanitizar o que alguien nos pida, oye, hagámonos cargo nosotros del problema de coronavirus. No, el coronavirus es del Ministerio de Salud, ellos están con los protocolos de la salud, atención. Nuestra función primero es enfocarnos en asegurar la continuidad operacional, pues tampoco vamos a tener bomberos disponibles en todos lados. Nosotros somos parte de la comunidad.
si las autoridades dicen que el 65% de las personas se van a enfermar, nosotros deberíamos extrapolarlo a los bomberos y saber que el 65% de los bomberos, de los cuarteles, de los cuerpos de bomberos se van a enfermar, se van a contagiar. El problema que nosotros vemos es que no queremos que se enfermen todos juntos. Así es. Los bomberos se van a enfermar ese 60%, pero que estas curvas que están viendo en las redes sociales, en las noticias, en todos lados, estas curvas que son bastante exponenciales, son verdaderas campanas de cómo aumenta el contagio. A mí me gustaría que las estadísticas de los bomberos fueran con curvas mucho más planas y por lo tanto que se extendiera mucho más en el tiempo para poder seguir yendo a apagar incendios, yendo a rescatar personas, yendo a los incidentes con materiales peligrosos. Esa es la condición actual y esa es la principal problemática. La preocupación para la continuidad de las operaciones de nuestros bomberos. No, hoy por hoy no estamos preocupados, más adelante nos iremos a preocupar de otras cosas. Es decir, ya cuando nosotros estemos listos con nuestras acciones, nosotros vamos a poder decirle a la autoridad, nosotros ya estamos con esto controlado relativamente, obviamente, porque nos vamos a enfermar igual. Veamos en qué otras cosas podemos colaborar, pero primero tenemos que ser enfáticos, claros, en que nosotros vamos a tener muchos bomberos enfermos. Las estadísticas hablan de las personas que se van a enfermar también, dependiendo del rango etario. Hay muchas personas que se van a morir y los bomberos, les insisto, no somos parte de la ciudadanía. Y esa es una de las principales preocupaciones. Si los bomberos se enferman, en algún porcentaje vamos a tener que lamentar que van a fallecer bomberos también, como cualquier persona dentro de la sociedad, dentro del país, dentro del mundo. Así es. Ayer entregaron un mensaje a través del presidente regional metropolitano, Claudio Bustamante, donde también estaba usted, donde entregaban medidas también. Nos gustaría que nos comentara cómo se está haciendo la vía de cuartel. Bueno, es un video de la región metropolitana. Nosotros hemos tratado de compartir mucha información. Una de las principales es que hay edades donde ya está confirmado, ¿cierto?, que son los de alto potencial de contagio, de enfermedad. Entonces la recomendación es que los bomberos sobre 60 años se mantengan en resguardo. Pero este resguardo es, les insisto, a veces uno puede escuchar a bomberos que digan, oye, pero yo con 62 años ya no sirvo, o ya me están desechando. Y dice, no, lo que nosotros estamos haciendo es tomando decisiones para, si uno lo mira fríamente, no es el foco, no es cuidar a esas personas de 60 años, sino que como son más altos el riesgo de contagio, la recomendación es que nos tengan los cuarteles para que no nos enfermen al resto de los bomberos, para que nosotros podamos seguir operando y trabajando en nuestra función de bombero. Y por lo tanto, estas decisiones que pueden ser impopulares, que son decisiones que hay mucha gente que al principio tenía muchas dudas si esto era realmente efectivo o no era efectivo, si realmente el problema era tan grave o no era tan grave, y por lo tanto siempre había pero ¿por qué me van a restringir ir al cuartel? Hoy día estamos viendo que están cerrando los centros comerciales, que los trabajos están mandando a la gente a hacer un home office. Exacto. Que los trabajos están, las personas sobre 60 años también le están pidiendo que se queden en las casas. Y para solucionar este problema, las personas con alto riesgo y las personas en general tienen que estar en cuarentena en sus casas para evitar el contagio y tener una mínima dotación necesaria en los cuarteles para poder seguir atendiendo las emergencias. Eso es la preocupación principal. Así es, y la medida es esa, la de quedarse en los hogares y ser generoso también con el resto, porque no solamente los adultos mayores son el foco como de contagio, sino que con mayores son más propensos al contagio, sino que también hemos visto que hay jóvenes
que están contagiados. De hecho, el primer caso de coronavirus comenzó con un joven de 30 a 33 años, entonces sí, claro, no estamos exentos, digamos. El del alto riesgo es que son personas que tienen una tasa de mortalidad mayor, tienen un nivel de contagio mayor. A eso se refiere, por eso las personas sobre 60 años tienen que tener más resguardo. Ahora, en los cuarteles de bomberos la recomendación es ir a la mínima dotación necesaria, es ir a los conductores. Hay compañías de bomberos en la región metropolitana que los conductores autorizados están en cuarentena por si los cuarteleros se enferman, entran en cuarentena, van a entrar a conducir máquinas y por lo tanto ese tipo de acciones hay que tenerla en esta situación que es la que nos permite asegurar la continuidad del servicio de bomberos. Así es. ¿Le han tenido algún llamado o alguna información respecto quizás a algún bombero en la región que esté con algún síntoma? Hay bomberos comandante, que ya están ¿con síntomas? Con coronavirus positivo. Ah, no sabíamos esa. Una noticia que nos sorprende, la verdad. Sí, claro, pero bueno, a esta altura uno ya no deberá sorprenderse, porque, como les digo yo, nosotros somos parte de obviamente de la sociedad y hay personas que se van a enfermar y por eso hay que tomar los resguardos. Esto no es... Yo entiendo a veces los mensajes cuando decimos que los bomberos somos son superhéroes, pero realmente los bomberos son personas normales que se enferman, que están dentro de una sociedad, que se van a contagiar, nos vamos a morir, no sé. Ese es como el principal mensaje. Hay que preocuparse. Si nosotros, nuestra vocación de servicio, nuestro foco en el servicio, si lo queremos mantener, tenemos que tomar medidas rigurosas, controladas. En Santiago, por ejemplo, nosotros implementamos una medida que cuando llegan los carros a los actos del servicio solamente se baja el que está a cargo a hacer la investigación, o sea, hacer la revisión de qué es lo que se trata. Y no les permitimos interactuar innecesariamente con los demás bomberos y por lo tanto estamos también trabajando en que los sistemas de despacho van a entrar en un modo de operación diferente. ¿Qué significa esto? Que no podemos seguir despachando en las mismas condiciones que despachábamos hasta hace unos días atrás. Si nosotros no tenemos certeza, por ejemplo, de fuego en alguna estructura, vamos a reducir la cantidad de máquinas que estamos despachando y vamos a tomar acciones también con los sistemas de despacho, o sea, desde el despacho, con la central, también la operadora, tenemos que ir con acciones que nos permitan asegurar la continuidad de las centrales de comunicación. Los bomberos que son operadores de central de alarmas que también están fuera de los roles de su compañía y están en reserva en caso que tengamos que reemplazar en las centrales. Como les decía, los bomberos dentro de los actos de servicio, los bomberos dentro de los cuarteles. Hay una serie de medidas que se han estado tomando, muchas de ellas iniciativas propias de cada cuartel, de cada compañía, y también otras recomendaciones que hemos ido dando en el transcurso de estos días. Exacto, claro, y entendiendo que el foco de contagio también está en estas comunas de Santiago, que son Vitacura, Santiago, Providencia, entonces ahí esas medidas quizás podrían ser de ayuda también y transversales para que otros cuerpos de bomberos y otros cuarteles la adquieran, comandante. Sí, claro, es parte del... Bueno, uno está siempre dispuesto a compartir toda esta experiencia y tratar de aportar. Seguramente hay otras localidades, regiones donde han podido tener más información y han podido compartir más. Exacto. Le damos las gracias, comandante, por habernos acompañado durante esta tarde y que nos pueda haber contado también cómo se está trabajando las medidas en la región metropolitana y cómo específicamente lo están llevando ustedes lo está llevando usted en su cuerpo de bomberos específicamente. Sí, claro. Y por último me gustaría también un mensaje de que
Siempre en estas situaciones hay cosas que a uno le gustaría que pasaran de forma diferente. En la organización que hay que tener, potenciar el trabajo que hacen a través de los comandantes, a través de los consejos regionales. Hay veces en que en un lugar, en un cuerpo bombero, hay una necesidad que es totalmente contrapuesta al otro extremo, y a veces uno dice, oye, ¿por qué este cuerpo bombero pide esto y nosotros estamos viendo esto otro? Yo creo que aquí es un desafío para nuestra institución ver cómo canalizamos todos nuestros requerimientos, cómo hacemos foco en las reales necesidades que tenemos. Yo conversaba hace un rato, hay una cierta como ansiedad con las vacunas para la influenza. Uh-huh. Esas vacunas de la influenza no son para el coronavirus y por lo tanto esta vacuna de la influenza es para prevenir el foco de influenza que está en los meses de julio y agosto, y por lo tanto si uno se vacuna dentro de todo el mes de abril, uno sigue estando previniendo la enfermedad, y por lo tanto como hay mucha necesidad, a veces nos enfocamos en que, oye, necesitamos la vacuna ahora. Es imposible tener las vacunas para todo ahora. Estas vacunas se van a ir dentro del mes de abril. La primera prioridad lo tienen las personas que son más, las personas que tienen más riesgo, y por lo tanto hay que tratar de preocuparse de esas personas que tienen más riesgo, y después hay que ir vacunando, pero el mensaje es, esas vacunas, por ejemplo, son para esta enfermedad que sale en julio y agosto, y no es para el coronavirus, y a veces uno pierde el foco. Hoy el foco es por tener elementos de protección que nos sirvan para evitar los contagios, y en ese sentido hay que ir ordenando cuáles son las necesidades que tenemos. Y estas necesidades son de hoy, en una semana más la situación puede ser totalmente diferente, y lo que estamos conversando ahora, en un día más, 2 días más, o la próxima semana, puede ser totalmente diferente a lo que hemos hablado. Esto tiene una dinámica muy grande y cambia en cada momento. Eso también es como un mensaje importante de tener en el presente. Así es, porque lo hemos visto también a través de los canales oficiales, comandante, que esta curva exponencial va creciendo día a día. Ya hoy día tenemos estos 342 contagiados. La región metropolitana también tenemos el mayor foco de contagios, que ya vamos en 247, hubo 73 nuevos casos. Entonces vamos exponencialmente en esa curva, y todo lo que usted nos ha comentado hoy nos sirve a todos, digamos, transversal para nuestros bomberos, para nuestra comunidad que nos está escuchando, para poder mitigar también todos estos riesgos que tenemos el día de hoy también en nuestros hogares, y también en la emergencia con nuestros bomberos. Le quiero agradecer su tiempo, y ojalá quede invitado también para otras ocasiones para estar junto a nosotros en Frecuencia Nacional aquí en Radio Bomberos de Chile. Ok, iremos con mascarillas, con alcohol gel y todo eso. Así es. Gracias, Ya, comandante, muchas gracias. Que esté bien.